Bienvenidos a las noticias económicas. La Unión Europea multó a Apple con 1.800 millones de euros por abuso de posición dominante en la música en streaming y por no informar a los usuarios de opciones más baratas disponibles. La comisaria de competencia, Margrethe Vestager, aseguró que esa política tuvo un impacto negativo en millones de consumidores de música online en dispositivos como iPhone o iPad. A partir de ahora, Apple deberá permitir a los desarrolladores de aplicaciones de música comunicarse con sus propios usuarios. El gigante tecnológico anunció que recurrirá a la multa. Primera multa de Bruselas a Apple por prácticas antimonopolio. Lo comentamos con nuestro compañero allá en la Bolsa de Frankfurt. José, Apple tiene su propia aplicación de música y Bruselas dice que la compañía ha intentado por años limitar el acceso de los clientes a ofertas de otras empresas. ¿Cómo funcionaba esto exactamente? Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, uno de los puntos más importantes de esa demanda es que Apple estaba cobrando en torno a un 30% extra por la suscripción de, por ejemplo, de aplicaciones como Spotify para las personas que lo utilizaban empleando el ecosistema de Apple. Por lo tanto, hacía que el servicio fuese mucho menos atractivo que el que ofrecía Apple a través de su propia tienda de música. Pero la cosa va más allá porque Bruselas acusa a Apple de, por ejemplo, no permitir que Spotify pudiese informar directamente a sus clientes de nuevas ofertas de precios o de ofertas de precios de servicios que ofrecía fuera de la aplicación. Por todo ello, finalmente, después de una investigación que se inició en el año 2019 tras una queja formal por parte de la sueca Spotify, se ha decidido aplicar una multa de en torno a 1.800 millones de euros. José, hablamos de una multa, como tú dices, de 1.800 millones de euros en un momento en el que además han entrado en vigor nuevas normas digitales en Europa. ¿Busca Bruselas con esta multa quizá también evitar que otros gigantes tecnológicos puedan llegar a hacer lo mismo? Sí, es así. Rosa, tiene un componente esta multa ejemplarizante no solo para Apple y otros servicios que ofrece, sino también para otras compañías que lo pudiesen intentar. Actualmente la multa de la que estamos hablando ronda un 0,5% de los beneficios anuales de Apple, que por ejemplo entre septiembre del 2022 y el 2023 ganó en torno a 97.000 millones de dólares. Apple es, junto con otras compañías como Amazon o Google, lo que se conoce como gatekeepers, es decir, guardianes, y por tanto Rusia tienen que cumplir con medidas más estrictas de esa nueva ley de mercados digitales que ha comenzado a aplicarse ya formalmente aquí en Europa hace unos días. Multa ejemplar para Apple. Muchísimas gracias, José David, por el análisis. El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, llegó a subir este lunes un 6,5%, rozando los $67.000 en un contexto de mayor demanda tras la aprobación de los fondos cotizados ligados al precio del Bitcoin. Su valor actual no está lejos de su máximo histórico de noviembre de 2021, antes de que la criptomoneda se desplomara a unos $15.000 a finales de 2022 por la subida de los tipos de interés. La próxima reducción a la mitad de la oferta de Bitcoin, o halving, prevista para abril, está dando un nuevo impulso a la criptomoneda, agregan los expertos, que podría alcanzar un precio superior a los $125.000. El fin de semana comenzó la campaña electoral para las elecciones de junio en México. Se espera que se discuta sobre todo los logros económicos de los 6 años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Su sexenio estuvo marcado por grandes obras de infraestructura, como el llamado Corredor Interoceánico, que busca unir las dos costas de México en su parte más estrecha. Un ambicioso proyecto que pretende competir con el Canal de Panamá, pero que no está exento de polémica. Este rompeolas se ubica en el puerto mexicano de Salina Cruz, al sur del istmo de Tehuantepec. Es el primer paso del corredor interoceánico que pretende unir los 300 kilómetros que separan las dos costas en la parte más estrecha de México. De momento, el corredor no representa una competencia directa al Canal de Panamá, porque se tardará 7 horas en cruzar el istmo. Además, todavía se requiere una gran inversión y varios años para concretar el proyecto. Así lo reconoció el propio presidente López Obrador en la inauguración del rompeolas. Pero hacen falta las plataformas para la descarga de contenedores,
las espuelas para el ferrocarril de carga, comprar más locomotoras. El ferrocarril de carga moverá 1.4 millones de contenedores al año y se construirán 12 parques industriales en una primera etapa. Según el gobierno, la inversión privada para los 5 primeros polos de desarrollo ascenderá a 7.000 millones de dólares. Este empresario, Víctor Toledo, ya se ha beneficiado por el corredor al rentar su maquinaria para la colocación de vías. Vienen muchas empresas extranjeras. Uno sería también los trabajos que estas empresas vayan a emplear. Y la otra sería la inversión que metan las empresas a los pueblos, pues, ¿no? También en la cuestión de infraestructura, pues son caminos, puentes, carreteras, agua, luz, drenaje. El corredor, sin embargo, ha generado un impacto social al dividir a algunas comunidades. En Puente Madera, los vecinos se alzaron contra la instalación de un parque industrial al aprobarse sin su consentimiento. Mario Quintero es uno de los activistas que han liderado esa oposición. Durante las protestas acusaron a su colega David Hernández de quema de vehículos y tentativa de homicidio, con una condena de 46 años. A criminalizar y nosotros siéntanos ese temor de que podemos ser agarrados, de que podemos ser encerrados y solamente así pueden que nosotros pues nos retiremos de nuestra lucha. Esa resistencia, así como denuncias de corrupción, han terminado en el asesinato de ambientalistas y periodistas. Tanto políticos como caciques locales vinculados a bandas delictivas se disputan la licitación de contratos y el control del territorio. Para este defensor, el avance del corredor solo acentuará la violencia que ya ha despertado. Los sindicatos, no solo de construcción, sino de venta de materiales, son de las principales mafias vinculadas al crimen organizado y a políticos que los encubren, que son los primeros en buscar ser contratados, subcontratados en estos proyectos, ¿no? Un corredor interoceánico que, si activa el progreso del sureste de México, será a un costo muy alto. Y tenemos la ocasión de hablar sobre este tema con el economista Óscar Ugarteche, que nos acompaña desde Ciudad de México. Señor Ugarteche, ¿qué tal? Muchos saludos. En primer lugar, ¿qué posibilidades reales hay de que el corredor interoceánico se convierta en una vía alternativa al Canal de Panamá para el comercio mundial? Sí, no es una vía alternativa, es una vía complementaria al Canal de Panamá. El Canal de Panamá fue diseñado en la época de Porfirio Díaz como alternativo al Canal de Panamá. Pero 130 años después, lo que se ha hecho es una ruta complementaria que, con la sequía y con la baja del paso de barcos por el canal, y ya parece que va a ser crónico, ha venido a ser un complemento muy, muy oportuno. De manera tal que todo el mundo espera que se transiten entre 30 y 40, el equivalente de la carga de 30 a 40 barcos diarios por esta ruta y complemente la falta de medios de transporte por el canal. Esa es la idea. Se espera atraer grandes inversiones en las zonas francas a lo largo del corredor. ¿Se corre el peligro quizás de que se enriquezca la industria en detrimento del pueblo mexicano? Bueno, todos los proyectos de zona franca, todos los de México y todos los que yo conozco, en realidad están hechos para el beneficio de los empresarios que lo ponen ahí. Aquí lo que sería interesante es ver quiénes van a llegar, si va a ser capital chino o si va a ser capital europeo o capital sudamericano, quién va a llegar a trabajar a esa zona y qué es lo que van a trabajar. Porque hay actividades que son más limpias que otras y en todo caso ya sabemos que hay un problema con las condiciones laborales en la gente que trabaja dentro de las zonas francas, que es una de las grandes críticas a la zona franca. Bueno, escuchábamos que este megaproyecto es muy cuestionado por tener un enorme impacto ambiental en las comunidades indígenas y la población local. ¿Están justificadas esas críticas? Sí, las críticas salieron, que yo me acuerdo, en el 2018, salieron las críticas ya de manera fuerte para decir no pongan el tren acá porque esto va a romper nuestro medio ambiente y además pasa en medio de las comunidades y va a destruir
el ámbito de la comunidad. Esta crítica, que es una crítica en realidad a los megaproyectos y al impacto que tiene social y ambiental los megaproyectos, es una crítica válida, pero el otro lado de esa crítica es que, claro, si lo miras en términos del comercio internacional, sí es importante tener una ruta complementaria al Canal de Panamá para complementar pues, lo que está pasando por allá. Es decir, sí tiene un costo social alto, sí lo tiene, pero creo que tiene un beneficio global bueno. Y creo que para la economía mexicana puede ser una cosa positiva, si bien para las comunidades van a tener que trabajar muy cuidadosamente para ayudar a las comunidades y compensarlas por los efectos negativos que va a tener esto, ¿no? Una infraestructura pues que no deja de ser controvertida. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Ugarteche. Gracias a usted. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, concluyó una visita de 48 horas a Chile, donde sostuvo conversaciones estratégicas con empresarios y miembros del gobierno de Gabriel Boric. El objetivo era fortalecer los lazos con Chile, primer productor de cobre y litio en el mundo. En su visita, Yellen elogió la agenda climática del país sudamericano, al cual considera como socio clave en la transición a la energía limpia y en el establecimiento de nuevas cadenas de suministro. Su homólogo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, subrayó que la estrategia se ajusta a la política de Estados Unidos, dando a Chile el potencial de convertirse en un socio estratégico. Estados Unidos busca en la región nuevos socios como alternativa a China. Y con esto llegamos al final de La Economía. En nombre de todo el equipo, gracias por elegirnos. Hasta pronto.